Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo a la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que todos podamos conocer a los profesores e investigadores de la universidad, así como sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales. En esta ocasión hacemos una pequeña innovación. Siempre hacemos normalmente entrevistas a un profesor o a una profesora y en este caso vamos a hablar con un grupo de investigación al completo, ¿no? Es un grupo de investigación de actividad física, de educación y salud del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Hola a todos. Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Voy a pasar brevemente a presentaros. Todos son profesores y profesoras de, como he dicho, del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana. Estamos con Vicente Martínez de Haro, con María José Álvarez, con Ismael Sanz, con Lourdes Cid, con José Muñoa y con Juan del Campo. Me gustaría ir haciendo una serie de preguntas también para, bueno, en estos tiempos del coronavirus, del confinamiento que vivimos y que ya, bueno, hoy estamos a mitad de mayo, ya estamos hablando de que vamos a empezar a salir a la calle, ya empezamos a poder salir, poner en valor, ¿no?, la importancia de la educación física que tiene para todos los ciudadanos a día de hoy. Entonces, mi primera pregunta te la quiero hacer, Ismael Sanz, a ti. ¿Qué precauciones deberíamos tener a la hora de plantear ejercicio físico en este estado en el que nos encontramos? La verdad es que algunas de las cosas que deberíamos saber no son solo específicas de este contexto, pero porque es algo que deberíamos aplicarnos a lo largo de toda nuestra vida. Pero precisamente ahora, en donde muchas personas han estado durante bastante tiempo en una situación, pues, si no de absoluto sedentarismo, sí distinta a la que a lo mejor tenían previamente. Y eso lo que quiere decir es que no podemos retomar la actividad probablemente allí donde la dejamos. Y al margen de esto, y ya esto para todo el mundo, la actividad física siempre hay que plantearla desde el punto de vista de la salud de forma adaptada pues a la circunstancia particular de cada persona, es decir, a la edad, al nivel de condición física, si existe algún tipo de enfermedad o de patología previa que pueda condicionar la actividad física y sobre todo para mí, que es clave, la actividad física tiene que ser placentera, tiene que ser algo que nos guste y que nos genere, nos fidelice. Si hacemos algo que no nos gusta, difícilmente podemos mantener esto con regularidad. Ahora precisamente lo que se plantea es hacer las recomendaciones más generales a nivel de los organismos más importantes, es que se realice actividad física moderada o vigorosa entre 3 y 5 días a la semana, de una duración de unos 45 minutos. Y esa intensidad es específica de cada persona. La intensidad a la que la puede desempeñar una persona de avanzada edad no es la misma que un adolescente. Y eso es algo que tiene que ponerse siempre por delante. En cualquier caso, no debería ser un ejercicio extenuante ni agotador hasta el extremo, sino algo que sea asumible. Y luego algunas cosas, y precisamente ahora que vamos a un contexto de calor, hay que tener determinadas precauciones con la actividad que se desempeña en ambientes calurosos. Y eso no pasa solo por mirar la temperatura en el termómetro. Es decir, que por encima de los 25 o 26 grados ya son temperaturas en donde la capacidad para desprendernos del calor se puede ver comprometida, pero también hay otros parámetros que pasan generalmente desapercibidos, como es la humedad relativa del aire, como es la velocidad del viento o la radiación solar. Y estas cosas casi nadie atiende a ellas, pero pueden influir muchísimo. No es lo mismo tener una humedad muy elevada en el aire que nos impide bueno, pues desprendernos del calor porque nos sudamos mucho más, en fin, que la sensación térmica es de mucho más agobio y calor que, por ejemplo, hacerlo en un ambiente que tiene una humedad más baja. Y a igualdad de temperatura, el esfuerzo que desempeñamos es distinto. Para más o menos tener como referencia cómo orientarnos cuando estamos haciendo el ejercicio, las pulsaciones son un buen referente. Si para desempeñar una misma actividad de la que hacemos habitualmente, tenemos unas pulsaciones mucho más elevadas de lo habitual, el calor puede ser una de las razones que nos estén diciendo por la que el ejercicio está siendo excesivo. Otras cosas que también son importantes es cuidar la hidratación y la alimentación. No me refiero a qué comer, que eso ya hay nutricionistas que se encargan de ello, pero sí que antes de hacer ejercicio deberíamos beber pues medio litro de agua aproximadamente, unos 20 minutos antes, y cada 20 minutos de actividad física seguir bebiendo agua,
pues eso, 300 mililitros, un cuarto de litro aproximadamente cada 20 minutos que estamos realizando la actividad, que puede ser desde correr, caminar o cualquier otra cosa. Y, por supuesto, después de terminar la actividad física, también hay que beber. Comer algo ligero, una pieza de fruta, un yogur, algo, pues eso, que a nosotros nos resulte cómodo. No ir con un ayuno prolongado a la actividad física. Esto pues genera problemas, lipotimias, mareos y encima la forma en la que estamos haciendo el ejercicio la vamos a percibir como mucho más exigente, mucho más dura por el hecho de estar pues hipoglucémicos, ¿no? Es decir, que no tenemos energía en el cuerpo para poder desempeñar el esfuerzo. Y bueno, algunas cosillas más, precisamente también en el contexto al que vamos de la posibilidad de utilizar los entornos acuáticos. Estamos viendo que en esta fase de desescalada, pues la gente se está yendo a las playas, a las zonas de baño a disfrutar. Y es verdad bueno, que la COVID está generando muchísimas muertes, pero hay otras causas que se están descuidando y que también generan muertes. Y en el caso de los entornos acuáticos, pues sabemos que, bueno, por dar cifras de referencia, de las 2.589 personas que han fallecido en el agua en los últimos 5 años, el 85% lo han hecho en zonas en las que no había socorristas. Y en los 15 días prácticamente que llevamos de desescalada, las 11 personas que ya han fallecido en el agua lo han hecho en sitios donde no había socorristas. Así que el primer consejo es, si vamos a un sitio de baño, elige un sitio en donde haya socorristas. Porque si ocurre algo, necesitamos ayuda, pues nos van a poder ayudar, podemos pedir ayuda al socorrista, etcétera. Cosas que generalmente se nos escapan y que ahora mismo pues empezamos a ver como un aliciente el ir a la playa, a la piscina, y a veces pues tenemos accidentes ligados a la práctica de actividad física. Muchas gracias, Ismael. La verdad es que todos son consejos muy, muy útiles que seguramente sean de mucho interés, ¿no? Para toda la gente que nos está viendo. Paso a preguntar a María José Álvarez. María José, tú eres una especialista en las actividades de carácter rítmico y expresivo, ¿no? E incluso de relajación, que a nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid se te conocen bien porque además eres una gran divulgadora de las mismas. Me gustaría que nos contaras qué beneficios tiene en el marco que ahora mismo estamos viviendo todo este tipo de, pues de actividades, ¿no? De carácter rítmico, expresivo y de relajación. Bueno, para poder hablar de actividades rítmicas es necesario partir de la base de que existe una conceptualización teórica que hace referencia a una disciplina cuyo nombre es la expresión corporal. Y si queremos plantearnos cuáles pueden ser los posibles beneficios de las actividades de carácter rítmico expresivo o de relajación, pues tenemos que recurrir a las corrientes que inspiran la creación de la expresión corporal. La expresión corporal en sí misma es una disciplina, es decir, tiene nombre propio, ha tenido una época muy clara en la que absolutamente todo era expresión corporal, era como una especie de cajón desastre, pero las personas especialistas en este tema decidieron en su momento investigar cuáles eran las corrientes que inspiraban esta disciplina. Las corrientes que inspiran esta disciplina son 4. Está la pedagógica, que hace referencia a todo el valor educativo que tiene la expresión corporal. El metafísico, que hace referencia a la introspección, al conocimiento de uno mismo, al contacto con lo divino. También está la corriente psicológica, que es realmente la que nos interesa y que es a la que voy a hacer referencia ahora mismo, y no podemos olvidar la corriente artística, que es la que nutre realmente de aquellos elementos que hacen de la expresión corporal disciplina como tal. La artística, de hecho, es la que en todo momento, cuando tú le preguntas a alguien algo relacionado con las actividades rítmicas, pues enseguida aparece la lucecita, ¿no? Ah, sí, es bailar. Pues sí, bueno, es bailar y muchas más cosas. Pero bueno, esa sería la corriente que inspira a los contenidos básicos de esta disciplina. Pero quiero hacer especial mención a la corriente psicológica, porque es realmente la corriente que desde un principio se plantea la función terapéutica de la expresión corporal. Por eso, siempre que hacemos referencia a cuestiones de mejora de la salud, se toma como referencia la corriente psicológica, ya que desde hace mucho tiempo
la psicología utiliza la expresión corporal como medio fundamentalmente para mejorar la salud, sobre todo desde el punto de vista psicológico y afectivo-social de las personas. ¿Qué ha ocurrido en este confinamiento al que nos hemos visto sometidos todos y todas? Pues que la mayoría de las personas buscaba todo tipo de recursos para poder mover el cuerpo. Hemos visto de todo. Hemos visto grabaciones de personas que corrían alrededor de una mesa en el salón y que intentaban hacer muchos kilómetros. Hemos visto a personas que nunca habían hecho deporte y que iban a YouTube, buscaban a la persona más conocida y más influencer para poder hacer actividad física, pero fundamentalmente lo que hemos visto ha sido mucha variedad de actividades de carácter rítmico, desde actividades relacionadas con los bailes de salón, actividades rítmicas puras y duras, de percusión corporal, actividades de aeróbic, al más puro estilo de actividades que se llevan a cabo en un centro deportivo, pero todo hecho en casa. Incluso hemos visto grabaciones de personas que lo único que hacen es bailar por el mero placer de hacerlo. Yo tengo una anécdota muy especial y creo que esto es importante porque nos va a hacer sentir a todos más cercanos, y es que cuando yo hablaba con mis padres por teléfono y ellos me preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo les preguntaba, bueno, ¿y qué hacéis? Y ellos me decían, pues nada, nos levantamos, nos sentamos de la silla, nos levantamos, nos sentamos de la silla, paseamos por el pasillo, vamos a un sitio, vamos a otro. Y yo siempre me despedía con la misma frase, papá, mamá, tenéis que bailar. Pero ¿cómo vamos a bailar? Si somos muy mayores, esto no podemos hacerlo. Y yo digo, sí, tenéis que bailar, porque bailar provoca alegría, porque bailar tiene una función catártica que te permite liberarte. Y no es necesario saber bailar para poder moverte con una estructura musical que suena de fondo. Yo les decía, ponte la radio, busca una emisora que te apetezca y baila mucho. Bueno, esto lo digo fundamentalmente porque los beneficios más importantes que tiene todo lo relacionado con las actividades danzadas hacen referencia a que tiene una función liberadora. Todas las personas, independientemente de que sepamos o no sepamos bailar, cuando suena una canción y nos apetece esa canción porque nos mola, porque nos gusta, porque entra por nuestros oídos, nos apetece siempre mover alguna parte de nuestro cuerpo. Y nos entran esas ganas. Por supuesto, está el factor vergüenza, el factor del sentir ridículo y el sentirse expuesto, pero yo siempre recomiendo que, aunque sientas esa sensación de te estás exponiendo delante de la gente, te dejes llevar por el ritmo de la música y puedas mover tu cuerpo independientemente de que vayas sincronizado el movimiento que realizas con la estructura musical que suena. Y por otro lado, una de las funciones que tienen las actividades de relajación, pues está claro que son beneficiosas para la salud porque te permiten no solamente conocerte a ti mismo, es decir, cualquier actividad relacionada con el conocimiento de las fases de la respiración o cualquier práctica más orientada al ámbito del contacto con uno mismo, como puede ser la práctica de yoga o cualquier técnica de carácter oriental que hemos occidentalizado, es beneficiosa sobre todo para tomar conciencia de cómo es nuestro cuerpo, qué características tiene, cómo ocupamos el espacio con ese cuerpo y sobre todo parar, que es una de las cosas a las que nos han sometido en este confinamiento, pero yo no sé si a vosotros os pasará. Yo no he parado de trabajar. Me levantaba por la mañana y tenía la sensación de que tenía que ayudar a mi hijo porque tenía muchas tareas, después tenía que hacer una videoconferencia con mi alumnado. O sea, ha habido momentos de sentir que durante 16 horas de mi vida no paraba. Y la relajación, la toma de conciencia de yo estoy aquí y tengo que relajarme, lo que me permite es eso, parar de la vorágine de la rutina a la que estamos sometidos.
Y yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es no parar de bailar. Es fundamental para la salud, sobre todo la psicológica y la afectivo-social. Un gran consejo, María José Álvarez. La verdad es que en esta serie de Conociendo la UAM, en el primer capítulo tuvimos a Pilar López, la directora del Departamento de Psiquiatría, y al final terminó justamente con lo mismo que acabas de decir tú, desde un punto de vista totalmente psicológico y psiquiátrico, ¿no? Desde ese punto de vista de que bailar te generaba esas endorfinas, ¿no? Que te permite al cuerpo liberarlas y sentirte mucho más feliz. Muchísimas gracias. Quiero preguntar ahora a la profesora Lourdes Cid. ¿Qué tal, Lourdes? Me gustaría preguntarte en la línea que estábamos hablando, ¿no? Con los dos profesores previamente, de que estamos en casa, que estamos saliendo ya poco a poco y pues muchos tenemos niños, ¿no? En nuestro entorno y queremos lo mejor para ellos y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en este marco en el que estamos, ¿qué podemos hacer en el marco de las actividades físicas con los niños? Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la invitación a poder compartir con todos toda esta información y, bueno, pues hacer un poco el entrar un poco, ¿no?, en la vida de todo el mundo para poder dar estas orientaciones que yo creo que pueden ser tan importantes. En primer lugar, decir que, bueno, que son, evidentemente nos hemos visto que hemos pasado quizá a pasar el mayor número de horas con nuestros hijos y mucha gente decía, bueno, es que realmente yo no había pasado tanto tiempo, ¿no?, en casa con mis hijos y la gente se ha visto un poco desbordada en cuanto a qué hacer, que poder planificar dentro de casa. Además, es una situación que nunca habíamos vivido antes, ¿no? El tener que estar en un espacio tan reducido y cómo poder llevar a cabo la práctica de actividad física. Como bien pues me decían mis compañeros, hemos visto que ha habido mucha gente pues, que se ha buscado pues, hacer ejercicio físico en casa y en este caso pues, es de agradecer que se ha reconocido, ¿no?, este reconocimiento a la actividad física en esta situación por lo beneficiosa que puede ser. Bueno, pues en este caso, en los niños, ya sabemos que los niños nacen jugando, o sea, se mueven, necesitan movimiento, necesitan moverse y realmente, bueno, pues hay que jugar con ellos, hay que estimularles. Ellos juegan ya por sí mismos, pero bueno, tenemos un marco ahora mismo excepcional para poder llevar a cabo muchísimas actividades, ¿no? Y yo, bueno, pues lo que quiero es un poco lanzar esta lluvia de ideas, que es verdad que ahora nos vemos un poquito más desahogados porque podemos salir a la calle con ellos, pero bueno, también se pueden realizar propuestas muy interesantes conociendo qué es lo que necesitan los más pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, sí que es cierto que, bueno, tenemos que aprovechar también para mejorar estas relaciones, ¿no?, con nuestros hijos, proponer actividades interesantes, motivantes, que les puedan relajar, que puedan desestresar pues ese tiempo que pasan de forma a lo mejor que pasamos en casa con ellos de forma tan sedentaria y que puedan realmente aprovecharlo. Y yo que quisiera basarme un poco en qué es lo que tenemos que trabajar con nuestros niños, ¿no? Y en ese sentido, nosotros desde la universidad, siempre que formamos a nuestros futuros profesores, les decimos un poco qué es lo que tienen que hacer. No podemos darles las recetas, pero bueno, yo voy a lanzar un poco una lluvia de ideas, ¿no?, de propuestas que se pueden llevar a cabo sin excesivos materiales, con lo que tenemos en casa y que realmente pueden ser aspectos muy interesantes. Sobre todo al principio es lo que tenemos con ellos, ¿no? ¿Qué contenidos son los más importantes a trabajar con ellos? Evidentemente, pues siempre partimos que con los más pequeños las habilidades motrices básicas son fundamentales, o sea, el trabajo de los desplazamientos, los saltos, giros, que puedan realizar pues reptaciones, lanzamientos, recepciones, o sea, bueno, hay un montón de habilidades que necesitan, que hay que desarrollar y que se pueden realizar perfectamente, como luego os voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, como bien decía María José, pues actividades rítmicas, actividades expresivas que se pueden llevar a cabo. Luego aspectos relacionados con todo lo que es la base de psicomotricidad, en el cual ellos también tienen que aprender a conocer su cuerpo, tienen que trabajar con la percepción espacial, percepción temporal, el afianzamiento en muchos de los casos de los más pequeños, entre los 5 o 6 años, del afianzamiento de su lateralidad, jugar con derechas, izquierdas, ¿no? Trabajar coordinaciones, la coordinación dinámica general, la coordinación óculo-manual, la coordinación oculopédica, la coordinación motricina, trabajar equilibrios. Luego son muy interesantes todo lo que puede ser el trabajo con juegos, por ejemplo, juegos que se pueden realizar con materiales reciclados, ya que estamos en casa, pues se pueden utilizar materiales que desechamos normalmente para poder realizar
pues diferentes materiales y poder construir materiales nuevos con los que poder hacer actividad física, o bien recurrir a los juegos populares, ¿no? A juegos populares tradicionales de toda la vida que conocemos, que tenemos en nuestra cultura y que son muy ricos para poder realizar este tipo de prácticas. Tenemos juegos sensoriales en los que desarrollamos todos los sentidos con nuestros hijos, bien tapándoles los ojos, estimulando, ¿no? Algún sentido más que el otro. Luego, por ejemplo, ya que estamos en familia y en estos momentos son muy interesantes también el trabajo de juegos cooperativos, ¿no? De poder desarrollar todos juegos todos juntos en los que tengamos que conseguir un fin común y que todos colaboremos en cuanto a esa cooperación, ¿no? Y es verdad que eso une mucho pues eso, a la familia, el poder jugar juntos, pues realmente es muy interesante. Podemos recurrir también a los deportes autóctonos que tenemos en cada comunidad. Cada comunidad tiene unos deportes autóctonos específicos, pues, bueno, que podemos utilizar, como pueden ser los bolos, como puede ser la rana construida también con materiales reciclados, bueno, pues la petanca, bueno, pues este tipo de juegos, ¿no? Luego, por ejemplo, en los más pequeños los cuentos son, pues bueno, la base, ¿no? de la imaginación, de la creatividad. Entonces se puede también realizar cuentos motores. Es decir, podemos contar a nuestros hijos cuentos en los cuales tengan que imitar animales, tengan que imitar personajes, tengan que realizar, meterse por una cueva, subir un monte, una montaña. Y entonces, bueno, pues eso al final también a ellos les motiva a convertirse en príncipes, en princesas, el salvar a alguien y, bueno, realmente les hace meterse en el papel y eso sí que es cierto que a ellos les motiva y se puede hacer perfectamente cuando estamos en casa o incluso ahora en los paseos, pues también se puede llevar a cabo, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora, por ejemplo, en este confinamiento lo que se ha puesto muy de moda es el tema de la realización de los retos. No sé, bueno, pues yo creo que todo el mundo hemos visto, pues, bueno, pues con papel higiénico, cómo vamos a hacer, bueno, pues un número de toques determinado, pues fomentando pues diferentes habilidades. Por ejemplo, vamos a hacer malabares pues, con pelotas de albal o vamos a hacer diferentes actividades que se pueden llevar a cabo y que fomentan pues todo este tipo de contenidos que he nombrado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues por poner así a lo mejor ejemplos más concretos, pues por ejemplo, si queremos trabajar a lo mejor más con desplazamientos, pues podemos llevar, por ejemplo, objetos de un sitio a otro, cronometrar con tiempo en un espacio muy reducido, por ejemplo, desplazarnos imitando animales, imitando un enano, un gigante, desplazarnos pues, como a saltos, como se desplazaba Caperucita Roja, bueno, pues ir a pata coja, con los dos pies, o sea, bueno, se pueden llevar a cabo muchas actividades. Por ejemplo, se pueden crear circuitos dentro de casa, pues en el salón, poner, como decía antes, pues con diferentes conos, que pueden ser pues eso, el papel higiénico, que pueden ser cazuelas, que pueden ser cajas, que pueden ser muchas cosas, pues poner para poder realizar saltos, pues con eso para poder realizar circuitos de agilidad que podemos hacer en zigzag. Podemos jugar, pues eso, con diferentes pelotas, a realizar dianas en la pared, dianas en el suelo, a ver cómo quién es capaz de llegar al centro de la diana para dejar esa bola de papel albal que hemos construido, a ver quién es el que se aproxima más. Entonces, bueno, son juegos que realmente hacen participar además a toda la familia y se pueden utilizar pues para que un momento de disfrute todos juntos, ¿no? Y además pues para fomentar estos diferentes tipos de habilidades. Luego, por ejemplo, pues todo quien no ha jugado a la imitación de películas, de personajes, a adivinar, ¿no? Pues con el cuerpo, la representación con el cuerpo, que tan importante es, pues poder expresar sentimientos, poder expresar acciones. Entonces, todo el tipo de actividades expresivas y rítmicas, pues reproducir ritmos, reproducir pues con cazuelas, haciendo ritmos sencillos, poniendo canciones, bailes, por ejemplo, utilizando mucho las canciones con mímica, en las cuales, bueno, pues quien no ha hecho pues, canciones de Yo tengo un tico, La tía Mónica, o bueno, pues canciones en las que Soy una taza, que se tienen que representar diferentes acciones y que a los niños les encanta. Entonces eso al final les motiva mucho, les hace estar muy en contacto con su familia y además eso lo agradecen muchísimo los niños. Y bueno, realmente pues todo esto lo que hace es que al final reconozcamos que la actividad física es algo fundamental dentro de nuestras vidas, que yo creo que es muy importante que reconozcamos pues, el papel que está teniendo en este momento y que los niños
que están siendo o han sido hasta este momento los principales damnificados con esta situación, porque son los que han tenido que estar sin poder salir ni un minuto fuera de casa para absolutamente nada, pues que realmente encuentren en la actividad física también un medio de escape, de pues, poder desestresarse y poder encontrar esa vía de escape que todos necesitamos. Pues muchísimas gracias, la verdad, Lourdes, porque realmente yo creo que, bueno, ahí está teniendo muchos retos esto del confinamiento, pero uno para los que somos padres es saber cómo poder jugar y entretener a nuestros hijos, no simplemente con cualquier tipo de actividad, sino con actividades que sean sanas realmente y nada como la actividad física para que realmente los niños puedan seguir creciendo bien en estos tiempos que nos toca ahora vivir en confinamiento. Muchísimas gracias por los tips, ¿no?, que nos has dado, que seguramente vienen muy bien a tantos y tantos padres que nos estarán escuchando. Me Gracias. gustaría hacer otra pregunta a José Muñoa. Hola, José. Hola, Miguel, Me ¿qué tal? gustaría preguntarte fundamentalmente por, bueno, vamos creciendo en las edades que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado primero de los niños, pues hablar un poquito más de los más adolescentes, ¿no? Y en tu caso, pues me gustaría preguntarte por el alumnado de secundaria, ¿no? ¿Cómo podía ser ellos ahora mismo que tienen que dar la asignatura de educación física, que la tienen en línea, ¿no? La están dando en línea. ¿Cómo se puede hacer todo esto, ¿no? O sea, ahora, hoy en día que tenemos esta situación. Hola, Fidel. Bueno, lo primero, agradecerte la posibilidad que nos das o que nos brindas para visibilizar a los distintos grupos de investigación de la UAM. Desde el punto de vista de la pregunta que me haces, lo primero sería analizar o preguntar al profesorado cuáles son sus intenciones u objetivos a la hora de enseñar. En condiciones normales, la educación física en secundaria tiene un objetivo que es crear hábitos de práctica activa, crear hábitos saludables. Y para ello, lo que utilizan mucho o lo que buscan es crear adherencia a través del ejercicio físico. Esa adherencia, en momentos de confinamientos, es complicado llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre con la enseñanza online para poder aplicar esa adherencia o esos ejercicios físicos? Pues lo que ocurre o lo que está ocurriendo, y esto es extrapolable también a muchas de las asignaturas de la UAM, es que no ha cambiado el método de enseñanza, han cambiado los medios. Los métodos siguen siendo principalmente deductivos, a veces parcialmente inductivos, utilizan tareas como modelos muy contextualizados centradas en estímulo-respuesta, es decir, el niño copia lo que ve, y poner énfasis sobre todo en el proceso de corrección y en los refuerzos que la corrección les provoca. Por tanto, son ejercicios repetitivos y que tienden a veces a desmotivar. La mayoría de esas tareas van orientadas a la condición física y van orientadas a las actividades rítmicas. ¿Por qué motivo principalmente? Pues yo creo que el principal motivo, y es un juicio de valor personal, es la escasa formación online del profesorado. No en cuanto al manejo de las herramientas, sino en cuanto a que olvida los objetivos principales de la educación física, que son el trabajo cooperativo. Se buscan tareas individualizadas, pero se olvida que esas tareas individualizadas llevan un proceso que implica libre y voluntariamente al alumnado en seguir sus propios ritmos de aprendizaje, con lo cual se confunde ese ritmo de aprendizaje con la flexibilización en la entrega de las tareas, pero el caso es que las hagan. No hay que olvidar que las tareas que pone el profesorado son obligatorias y están basadas en el contexto de autoridad del profesor, es decir, las hace sí o sí. Por otra parte, esto conlleva una serie de riesgos en el alumnado. ¿Qué riesgos tiene? Pues primero la gran dispersión en cuanto a centrar el tipo de aprendizajes o el tipo de tareas a realizar para organizar sus estudios. Es decir, se convierte en un caos. Esto lleva también a otra sensación, y es el exceso de tareas que tienen los niños en esta época de confinamiento. Todo se ha centrado en tareas, tareas, tareas. Y por último, una falta de afectividad, una falta de seguridad por no tener la relación de los amigos o sus, digamos, compañeros más cercanos. Si a esto le añadimos un problema real y que ha surgido, visto lo que ha ocurrido en los primeros momentos, que es la falta de lo que llaman brecha digital, la falta de medios para poder desarrollar esta enseñanza en línea, es decir, conexión rápida o conexión fácil. La mayoría de los alumnos lo hacen a través del móvil. Falta de medios como ordenadores o tablet en casa, incluso habiéndolo solo uno y con el teletrabajo tienen que organizar sus tiempos de otra manera o sus rutinas. Falta de espacio físico en muchas de las casas para que los niños se muevan, los padres que tampoco les dejan, y sobre todo falta también de material.
Aunque eso, por lo que he visto en internet y por todo lo que he oído a mis compañeros, es fácilmente solucionable, palos de escoba, joyos, no sé qué. ¿Qué soluciones se le puede plantear al alumnado para ello? Uno, primero, determinar claramente un canal de comunicación con ellos. Inicialmente este canal de comunicación en secundaria lo puso la Comunidad de Madrid a través de su plataforma virtual de Educa Madrid, que es abierta, pública. Otros centros tiraron por Classroom, Edmodo, todo lo que hay. ¿Cuál es el problema? Que muchos no reúnen los requisitos de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid para poder aplicarlas, aunque se estén haciendo. Por otro lado, una vez determinados esos canales de comunicación, para todos igual, en los centros, habría que fijar un tiempo de práctica física. Esa determinación de los tiempos tiene que ir más allá de lo que es la mera hora de clase. Es decir, hay que dejarle esa flexibilidad para que se impliquen. Y no solo 2 días a la semana, que es la normativa de clase de educación física, sino incluso todos los días que le dedicaran un ratito a este tipo de trabajos. Por otro lado, el tipo de trabajo a realizar deberían de ser una serie de rutinas que lleven a potenciar o a facilitar ese proceso de socialización. Con lo cual, lo que yo abogo es porque se hagan o se diseñen tareas utilizando los medios tecnológicos, la videollamada o la relación entre los compañeros, es decir, diseñar tareas cooperativas y que pongan en contacto entre los alumnos y además hagan extensivo que compartan la información que ellos mismos buscan a través de las distintas fuentes de Internet. Estas actividades deberían implicar además un trabajo aeróbico importante, en torno al 60-70%, y ahora importante, pero moderadamente importante. Nunca llegar a sobrecargas musculares. También sería importante hidratarse durante el periodo de práctica de actividad física. No olvidar que esa hidratación debe ser a lo largo de todo el día y en todos los momentos. Y fundamental, no olvidar la flexibilidad y movilidad articular. Lo ideal, implicar a las familias en la realización de ese tipo de tareas. No olvidemos que la actividad física es saludable en todos los ámbitos, es decir, en el social, en el afectivo, en el motriz, y para reforzar esas actividades cooperativas que mejor está que la familia. Muy bien, muchísimas gracias, José. Muy interesante porque realmente esto también es una preocupación de todos, ¿no? De todos los alumnos, padres, profesores, que realmente, bueno, en este tiempo que nos toca vivir, que también sigamos avanzando, ¿no? En las tareas también de formación. Me gustaría preguntar ahora a Juan del Campo. Hola, Juan. Me gustaría preguntarte, bueno, ya han dicho todos tus compañeros distintas prácticas deportivas, pero bueno, estamos todos intentando, no sé, superatletas, pero todos salimos a hacer deporte y siempre pensamos mucho en el ejercicio aeróbico, ¿no? Y entonces me gustaría que nos dijeras algunas pautas de cosas que sí podíamos hacer respetando, bueno, pues que sea respetuoso, ¿no? Con nuestro organismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Juan? por, por habernos invitado y por poder difundir estas ideas. Entonces, lo primero, después de muchos días de estar en casa, pues llega el momento de salir fuera, de empezar la actividad física y de sumarnos a una actividad física realmente saludable. Yo creo que ahí está la cuestión. Y no toda la actividad física es saludable, sino que es saludable aquella actividad física que responde a unos patrones de individualización y de ajuste de cargas a lo que somos cada uno de nosotros. Por tanto, creo que debe estar diseñada esa actividad física por un profesional de las ciencias de la actividad física y el deporte. En concreto, en cuanto a lo que es la actividad aeróbica, la carrera aeróbica, tiene unos beneficios claros y evidentes, como pueden ser unos que yo digo más de chapa y pintura, es decir, un poco de composición corporal, peso y demás, por una activación de todo el metabolismo, que en un principio empieza a ser hidratos de carbono, pero si prolongamos el ejercicio, pues empezamos a utilizar las grasas, ¿no? Eso es algo tan soñado por mucha gente, ¿no? De intentar oxidar esas grasas. Entonces, ahí tenemos un beneficio, pero no es el beneficio realmente más importante, sino que el beneficio más importante de ese ejercicio aeróbico es el relacionado con la mecánica y utilización de nuestro motor, es decir, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de cómo somos capaces del transporte y de la utilización de ese oxígeno y de cómo mantener unos niveles de insulina y de grasa adecuados en sangre. Eso realmente va a ser lo fundamental y eso va a hacer que ese tipo de ejercicio pues, nos ayude mucho o ayude mucho especialmente pues, también a personas obesas, a personas que tienen
diabetes e incluso a todas las personas que realmente buscan una salud cardiovascular. Esos beneficios que he hablado, sobre todo los de chapa y pintura, que digamos, pues van a mejorar nuestra autoestima, ¿no? Nos vamos a crecer, vamos a estar más guapos, más bonitos ante el resto, y realmente pues eso es algo que nos va a llenar y nos va a dar una satisfacción. Por tanto, el ejercicio físico bien hecho siempre produce esa satisfacción. También quisiera destacar el beneficio que tiene a nivel osteogénico la carrera por los continuos impactos que se producen después de cada zancada, frente a otro tipo de actividades, como puede ser de tipo aeróbico, como puede ser la natación, como puede ser la bicicleta, que no tienen este beneficio tan grande que se produce en la carrera. Y por tanto, ese es uno de los grandes beneficios de la carrera continua. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para la práctica de esa carrera continua? Lo primero, tendríamos que tener un reconocimiento médico, que sería ideal que todo el mundo tuviéramos en algún especialista medicinal deporte. Hay muchos centros donde los pueden hacer. Y luego, como os decía, un seguimiento por un especialista de ciencias de la actividad física y el deporte que desarrolle nuestros entrenamientos. Yo voy a dar algunas pautas, ¿no? Creo que a la hora de empezar a correr sería importante controlar el índice de masa corporal. Es decir, el peso dividido entre la talla al cuadrado, peso en kilos, entre la talla al cuadrado en metros, que no debería ser superior a 27. El ideal realmente sería que fuera 25, pero bueno, vamos a ponernos en unos límites de 27. Bien, si una persona tiene un índice de masa corporal superior a 27, realmente debería comenzar por actividades de poco impacto, como puede ser montar en bicicleta, como puede ser nadar, como hacer elíptica, esas máquinas que encontramos en los gimnasios, etcétera, etcétera, antes de lanzarse a la carrera. Eso, justo junto con una dieta adecuada dada por un nutricionista, hará que esa persona vaya bajando esos kilos de más que tiene y pueda llevar a cabo una actividad física de tipo aeróbico. Otra de las cosas importantes es estar preparado para llevar a cabo la carrera, y para eso tendremos que realizar un fortalecimiento de determinados grupos musculares muy implicados en la carrera. Entre ellos, si hablamos de piernas y empezando desde la parte más inferior, hablaría de la musculatura, de los músculos intrínsecos del pie, de todo lo que son las fascias, sóleo, gemelo, cuádriceps y glúteos. Yo creo que ese es el sostén de ese corredor que se inicia en el running, en la carrera de larga distancia. Y por otro lado, lo que se conoce como el core, es decir, la musculatura profunda del abdomen, la musculatura oblicua, glúteos, etcétera, etcétera. Eso sería fundamental. Una vez que eso, tenemos que determinar la intensidad a la que vamos a ir. Bueno, ¿y a qué intensidad entonces salgo yo a correr? Te preguntas. Bien, la intensidad más saludable sería una intensidad cercana a lo que se conoce en fisiología del ejercicio como el primer umbral, el umbral ventilatorio, o ligeramente por debajo. Hay muchos trabajos y se ha estimado que las personas deportistas tienen una tasa máxima de oxidación de grasas en torno al 59 al 64% de su consumo de oxígeno máximo, y personas sedentarias entre el 47 y el 52% de ese consumo máximo de oxígeno. Es decir, siempre estamos hablando muy próximo a ese primer umbral. Bien, y entonces ahora me podríais preguntar, bueno, ¿y cómo yo sé realmente cuál es ese primer umbral o realmente qué parámetros puedo yo manejar? Bueno, yo os voy a decir como 3 trucos o 4 incluso. Uno de ellos sería como parámetro a utilizar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo obtener esa frecuencia cardíaca máxima? Pues mira, la frecuencia cardíaca máxima, el ideal sería tener un test máximo o una carrera máxima que tú hicieras a pie, y a partir de ahí tener esa frecuencia cardíaca. ¿Que no la tengo? Bueno, pues la fórmula que normalmente utilizamos es la fórmula de Tanaka, que es 208,75 menos 0,73 por la edad. Eso nos daría un cálculo hipotético de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Bien, pues yo para trabajar en esa zona saludable tendría que ir entre un 70 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Posiblemente más cercano al 70, porque como hemos dicho que puede ser que seamos sedentarios o deportistas de bajo nivel, estaremos ligeramente por debajo de esa franja. O sea, que del 70 al 80 me quedaría con el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Bien, esto es un método, pero quizá no es el mejor, porque no tiene en cuenta las adaptaciones cardiovasculares que se van a producir con el ejercicio. Y entonces quizá sería mejor utilizar la frecuencia cardíaca de reserva.
puesto que cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que es la frecuencia cardíaca de reposo va a ir descendiendo poco a poco. Sabemos que muchos ciclistas, muchos corredores de fondo, llegan a tener frecuencias cardíacas por debajo de 40, de 35, e incluso se describen casos por debajo de 30 pulsaciones en reposo. Entonces utilizaremos la frecuencia cardíaca de reposo, la frecuencia cardíaca de reserva, perdón. La frecuencia cardíaca de reserva se calcula a partir de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Ahí tendríamos la frecuencia cardíaca de reserva. Bien, pero ojo, el porcentaje que deberíamos usar sería distinto, sería entre un 65 y un 75% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Ahí es donde tenemos la máxima utilización de grasas, ahí es donde se produce la actividad cardiosaludable. ¿De acuerdo? Entonces, en ese 65% de esa frecuencia cardíaca de reserva es donde obtendríamos mayor beneficio. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Pues calcularíamos el 65% de mi frecuencia cardíaca de reserva, que como he dicho, sería frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo, y luego, ojo, que no se nos olvide, a ese 65% sumarle la frecuencia cardíaca de reposo. Y ya lo tendríamos, ya tendríamos la frecuencia cardíaca a la que tengo que ir para quemar grasas, para ir en una zona cardiosaludable. Bien, que no tengo pulsómetro, que no tengo ningún medio. Bueno, pues allá por los años 70, Borg habló de lo que se conoce como la percepción de esfuerzo, y para que las personas se pudieran entender, diseñó una serie de escalas que están totalmente validadas y fiables, que aparecen en todos los estudios científicos que existan y que muchos de vosotros, sin ser deportistas, a lo mejor pues os las han enseñado en un reconocimiento médico a la hora de personas pues, que tengan un problema de cardiopatía o demás, y se han subido a un tapiz rodante en un hospital, pues además de toda la monitorización que le hacen de su frecuencia cardíaca, de su tensión arterial, etcétera, etcétera, le enseñan una serie de escalas. Ahí deberíamos estar, si usamos la escala del 6 al 20, en un 11, un 12. Eso nos garantiza, si estamos familiarizados con el uso de la escala, que realmente estamos en esa zona aeróbica saludable. Y si utilizamos una escala del 0 al 10, el equivalente sería estar en un 4 en esas escalas. Bien, bueno, pues esto sería un poco la intensidad. Hay otro parámetro importante que destacan también los americanos, que es el test del habla, es decir, siempre poder hablar. Si uno no puede hablar, ¿de acuerdo? Es que ha superado ese umbral, ese ya segundo umbral, lo cual ya no sería cardiosaludable, superar ese segundo umbral. Entonces, siempre que podamos hablar, ¿de acuerdo? Es el test del habla, ellos lo hacen con el himno americano, porque son muy americanos y son capaces de recitar la letra del himno americano. Nosotros, como no tenemos letra, pues podemos recitar el Quijote, pero tendríamos que ser capaces de mantener una conversación. Eso nos garantiza que estamos haciendo un ejercicio físico cardiosaludable. Bien, ¿cuántos días a la semana? Bueno, pues yo recomendaría 2, 3 días a la semana para aquellas personas que no han hecho nunca ejercicio. Hay una cosa, si nosotros aumentamos los días, aumentamos el beneficio sobre el rendimiento, pero ojo, estamos más expuestos al factor impacto, al factor de riesgo de lesión. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces yo haría 2 o 3 días y comenzaría andando y corriendo. Por ejemplo, 2 minutos corriendo, 3 minutos andando. Y luego, 2 días después, 3 corriendo, 2 andando. Luego empezaría, por ejemplo, 3 corriendo, 1 andando. Así 2 días. Y luego otros 2 días, 4, 1, 5, 1, 6, 1, hasta que fuera capaz de correr 20 minutos seguidos con facilidad. Aquellas personas que ya están más acostumbradas, pues yo les diría, bueno, pues estar entre los 3 y los 5 días, entre los 6 y los 12 kilómetros por sesión. Es decir, que si haces 3 días, harías 18 kilómetros a la semana, y si eres un corredor experimentado, haces 5 por 12, son 60 kilómetros a la semana. Más que suficiente para mantener esa salud cardiovascular. Entonces, bueno, y me podrías decir, bueno, y ahora sí, ahora te vas y nos dejas, ¿y qué seguimos haciendo el resto del tiempo, no? Eso es muy cómodo, tú has llegado, has dicho eso y, bueno, y te vas. Bueno, pues yo creo que sería también importante mantener esa regla escrita del 10% de aumento de carga semanal, es decir, ir subiendo un 10% ese número de kilómetros, ese número de minutos que tú has hecho a la semana, y también aconsejaría utilizar un índice que se ha empleado mucho en la literatura desde los últimos 4 años, que es el índice de carga aguda, carga crónica, que es dividir el número de kilómetros, o sea,
dividir el número de kilómetros que has hecho o que piensas hacer esa semana la actual, la que vas a hacer, dividido entre los kilómetros hechos en las últimas 4 semanas. Eso os va a dar un índice. Se llama índice de carga aguda, carga crónica. No debe ser superior a 0,8, entre 0,8 y 1,3. Se ha demostrado que estar por encima o estar por abajo tiene más riesgo de lesión. Lo que más lesiona no es hacer altos volúmenes de carrera, lo que más lesiona es hacer picos altos de carrera, es decir, aumentar mucho la carrera en un momento dado. Y bueno, nada más, darte las gracias, como he dicho. Creo que la clave está en estar bien asesorado por un profesional. Creo que nuestros alumnos de la Universidad Autónoma salen muy preparados para ello y creo que cualquiera lo podría hacer igual o mucho mejor que yo y aconsejar a todas las personas que hagan actividad física saludable. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que yo creo que has dado unas claves muy técnicas y que más de uno tendrá que echar el vídeo para adelante y para atrás para poder ir recordando todo lo que nos has dicho, pero la verdad es que son puntualizaciones donde también demostramos con esto pues que somos verdaderos profesionales de la gestión de la educación física, ¿no? Y que yo creo que la mejor recomendación que puede salir de todo de lo que estamos diciendo es que cuando se necesita realmente hacer las cosas bien, se necesita conocimiento y para eso la universidad pública se pone al servicio de toda la sociedad para dar lo mejor de sí misma y en este caso tan puntual, pues para a todos los ciudadanos que realmente necesitamos la educación física. Terminamos ya con la última pregunta que se la voy a hacer a Vicente Martínez de Haro. Hola Vicente, gracias porque además has coordinado toda esta entrevista con 6 integrantes que está siendo realmente interesante. Vicente es el coordinador del grupo de actividad física, educación y salud. Y me gustaría preguntarte por un tema pues, que nos toca a todos como trabajadores, que de repente tenemos que teletrabajar, que no estábamos acostumbrados a tener esta vida, entre comillas, sedentaria, y a todos los estudiantes que nos estarán escuchando, al estudiantado de nuestra universidad y de tantos otros centros de enseñanza, que de repente están en casa, que han visto durante muchos días muy mermada su actividad física y ahora que pueden salir, pues ya se han dado una serie de consejos con nuestros compañeros. Pero ¿qué más nos podrías decir qué ejercicios compensadores de todo lo que no hemos hecho deberíamos plantearnos? Muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad a este gran grupo y buen grupo que habéis escuchado. Y lo que yo os quería comentar es que si habéis visto todas las intervenciones, lo que tratamos de lograr es que la gente conozca su cuerpo, sepa moverse y mantenga unos parámetros de movimiento para no caer en el sedentarismo y los haga con seguridad y calidad. Lo primero es conocer, que conozcamos todos nuestro estado de salud. Cuando vamos al médico deportivo o vamos a un médico, lo que nos tiene que decir es qué cosas podemos hacer para no empeorar nuestra salud y para mejorar nuestra salud. A partir de ahí, que tenemos esos planteamientos en todas las personas, prácticamente todas las personas podemos hacer cualquier tipo de actividad física. Y lo ideal, sobre todo para la gente que está haciendo actividades sedentarias o actividades que tienen que mantener mucho tiempo una determinada posición, es que intenten meter a lo largo del día, antes de empezar a trabajar o a la mitad del trabajo, es decir, cada uno en el momento que cree oportuno, esa sesión continua de 3/4 de hora, 1 hora que decía Ismael, y no solo 3 días, sino todos los días si es posible. Que yo creo que debería ser posible. Una vez planteado esto, tenemos que ir a una segunda parte. Esa segunda parte es mantener una higiene postural. En el puesto de trabajo o en lo que estemos haciendo, tenemos que controlar que nuestra postura, nuestra posición esté bien organizada, porque no podemos tener movimientos descompensadores o posiciones anómalas, porque lo que va a pasar en estas situaciones que estamos muchas horas en una determinada posición es que unos músculos van a estar contraídos de forma permanente, manteniendo una tensión, otros músculos van a estar estirados, manteniendo una posición anómala, nuestras articulaciones van a permanecer generalmente inmóviles, algunas poquitas, los dedos, las manos, articulaciones, y además nuestro sistema cardiocirculatorio está funcionando mal, ya que las venas van a sufrir o necesitan
compresión de nuestros músculos para que retorne la sangre al corazón. Y si no estamos utilizando la musculatura esquelética, no exprimen las venas para ayudar a que retorne la sangre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, una vez estudiado esa higiene postural, que tenemos la mesa bien colocada, que tenemos el ordenador bien colocado, que la plancha, si es que vamos a planchar, está a una altura adecuada y que manejamos y controlamos bien ese objeto. Es decir, en todas las actividades que estamos mucho tiempo y que son muy repetitivas, comprobar que las estamos haciendo sin grandes alteraciones y desequilibrios. Para hacernos una idea, lo que estamos planteando es una persona que está mucho tiempo sentado y que, como sabemos, cuando viajábamos en avión, que nos daban consejos para los viajes muy largos, es decir, bueno, no puede usted permanecer tantas horas sentado, muévase, levántese, pase por el pasillo, haga determinados ejercicios. Vamos a ver qué tipos de ejercicios podemos hacer en cualquier situación de trabajo que mantengamos una serie de posiciones, porque lo que tenemos que restablecer es el equilibrio corporal. Tenemos un esqueleto que mantiene unas posiciones, pero esas posiciones se alteran por nuestros desequilibrios musculares. Luego tenemos que volver a esos equilibrios musculares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, estirar toda la musculatura que hemos tenido contraída. Vamos viendo cuáles son las posiciones que hemos adoptado y tenemos que ir estirando pues, los músculos del cuello, los músculos de la espalda en el caso de que estemos echados hacia adelante sobre una mesa o sobre cualquier objeto. Tenemos que estirar la musculatura de las extremidades superiores, tenemos que estirar la musculatura de las extremidades inferiores. Y a la vez contraer toda esa musculatura que no hemos estado utilizando. Lo normal es que hagamos mucha flexión, por ejemplo, de los dedos, de las manos. Bueno, pues a la vez que estiramos la musculatura que hemos estado trabajando, pues contraemos la musculatura contraria. Y por otra parte, tenemos que hacer movimientos para facilitar lo que decíamos, esas contracciones globales generales que nos permitan bombear esa sangre que tiene que retornar al corazón. Bueno, podemos deambular cada cierto tiempo, deberíamos intentar levantarnos de la silla cada hora, cada 2 horas, no siempre es posible, pero si fuera posible poder deambular, poder mantenernos de pie y después, además de mantenernos de pie, o mejor, sentados, desde la posición de sentados, hacer ejercicios. Quizá una buena regla sea ir desde un núcleo articular superior al inferior haciendo diferentes ejercicios. Bueno, pues empezamos con la musculatura del cuello, pues si estamos sentados, pues nos dedicamos a mirar al techo, además elevamos los brazos arriba, los llevamos atrás, pero además de una forma tranquila, relajada. Aprovechamos lo que nos decía María José, que tenemos que no buscar una prisa, sino tratar de relajar ese cuerpo, que entre en descanso ese cuerpo de esa tensión que ha tenido, porque no solo buscamos el beneficio físico, sino buscamos el beneficio psicológico. Y por lo tanto podemos acompasar todos esos ejercicios haciéndolos despacios, con una respiración adecuada, de una forma controlada, para que sintamos el movimiento. De todas formas, que seamos conscientes de ese estirar el cuello por una parte, contraerlo por otra, mantener las posiciones, el mover los hombros, que veamos que los hombros se mueven en todas las direcciones, en todos los sentidos, en rotar el tronco como si estuviéramos mirando hacia atrás en un vehículo para ver si viene otro vehículo lateralmente o una persona lateralmente, de tal manera que hagamos esas rotaciones de tronco. Podemos estar flexionando el tronco para llevar la cabeza, si podemos, lo más cercana a los muslos. Podemos elevar los muslos para llevarlos al pecho, podemos juntar las piernas a los muslos, podemos extender las rodillas y levantarlas del suelo, podemos cruzar las piernas de delante hacia atrás o cruzarlas entre ellas, por delante y por detrás. Es decir, que tenemos que ir buscando todos esos núcleos articulares. Nos podemos poner de puntillas, podemos poner los talones, de tal manera que vayamos movilizando los tobillos, las rodillas, la cadera, las 2 caderas, el tronco, el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, los dedos,
de tal manera que nos demos cuenta de que estamos compensando todos esos gestos que hemos estado manteniendo durante mucho tiempo. Podemos hacer pocas repeticiones, si por ejemplo en el cuello es conveniente hacer relativamente pocas repeticiones y lentas para que no nos mareemos, o podemos plantearnos series de repeticiones con determinados ejercicios. Bueno, vamos a jugar con una pelota o con una pelotita para apretar esa pelota con la mano, o estirar la pelota, hacerla rodar sobre la mesa, y también podemos levantarnos y ir haciendo ejercicio. Es decir, que lo que vamos a hacer es compensar esas posturas que hemos estado manteniendo durante todo ese tiempo. Y es importante estirar, relajar, sentir el movimiento, respirar, de tal manera que tengamos un control de nuestro cuerpo y veamos qué desequilibrios estamos eh, cometiendo con el organismo. En realidad son muy poquitas cosas, pero que con todas las que hemos dicho que podemos aprovechar, actividades que hacemos en la vida diaria, actividades que podemos programarnos para hacer con nuestros hijos o nuestros sobrinos en la casa, actividades que podemos hacer individualmente o actividades que podemos hacer con compañeros, como decía José Muñoz, que los adolescentes pueden hacer cooperativamente con sus compañeros. Podemos hacer una diversidad de cosas y además hacerlas, como decía Ismael, de forma divertida. Eso es fundamental. Nos tiene que gustar. Si nos obligan a hacer algo que no nos gusta, es bastante probable que no lo hagamos. Y en la actividad física tenemos actividades para dar y tomar, de todas las clases, de todas las situaciones, y que, como decía Juan del Campo, un profesional de la actividad física va a saber en todo momento encauzar a cualquier persona, que te va a preguntar, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? O a esta persona, ¿qué le gusta hacer? O qué no le gusta hacer, para ver cuáles son los motivos de ese disgusto de esa práctica, que a lo mejor puede ser alguna experiencia que tuvo negativa en su juventud o en su infancia con relación a saltos o a carreras o a determinadas actividades, y trabajar en el aspecto positivo de actividades que sean lúdicas, formativas y que hagan movilizar todos esos sistemas y aparatos que tenemos en el organismo humano para conservar la salud y no caer en el sedentarismo. Vicente, muchísimas gracias por la intervención que has tenido, porque realmente cierra, yo creo que un ciclo de 6 profesores de nuestro departamento de educación física y deporte, ¿no? Y que nos permite a todos tener más cerca, ¿no? Algunos fundamentos de la educación física en el día a día. Os quería agradecer a los 6, a Vicente Martínez de Haro, María José Álvarez, Ismael Sanz, Lourdes Cid, José Muñoz y Juan del Campo, 6 profesores de nuestra Facultad de Formación del Profesorado y Educación del Grupo de Actividad Física, Educación y Salud, que como sois especialistas justamente en esta línea, ¿no? De cómo la educación física se cruza de forma directa con la parte psicológica, con la parte ambiental, con todo, ¿no? Y entonces la verdad es que ha sido una conversación muy larga, porque normalmente estábamos acostumbrados a tener conversaciones más cortas, pero yo creo que aquellas personas que la sigan y la sigan entera realmente van a tener casi lo que se dice ahora, ¿no? Un 360 grados de cómo poder actuar en esta parte. Los 6 profesores del grado, ¿no? De Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, al final la Universidad Autónoma de Madrid es una histórica, ¿no? En los estudios de educación física de muchísimos años, que tenemos un montón de profesionales hoy en día en institutos, en colegios, en universidades, enseñando todo esto, así como en clubes deportivos y todo tipo de federaciones como especialistas y profesionales de la actividad física. Para eso, lo ha dicho muy bien Juan varias veces, lo habéis dicho todo en general, para eso lo que hay que contar es con profesionales, ¿no? Profesionales que sepan en todo momento y tratar a la educación física como una gran ciencia, ¿no? Una gran ciencia que es lo que nos puede permitir generar conocimiento, y con ese conocimiento aspirar todos a esa sociedad que queremos, ¿no? Una sociedad, siempre lo decimos, ¿no? Que una sociedad que nos dé ese estado de bienestar que todos aspiramos, pero sin salud y sin la capacidad de poder gestionar nuestro cuerpo no la tendremos.
Con lo cual os quería agradecer a todos mucho que hoy habéis estado aquí, que hayamos tenido esta tertulia y que ojalá la gente que nos oiga, la sociedad en su conjunto, entienda que, bueno, que tenemos una universidad pública al servicio de todos y que para esto justamente está conociendo la UAM, para que conozcáis todos mejor a vuestros profesores y a vuestros investigadores que están cada día en la universidad generando conocimiento para todos. Hasta pronto a todos. Hasta pronto, Muchas muchas gracias. 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 Hasta luego. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM, para que, bueno, que no sé cuál será la próxima, pero seguramente tan interesante como esta. Hasta pronto.